¿Alguna vez te han criticado delante de otros y sentiste que algo dentro de ti se encendía al instante? Ese impulso de responder rápido, de defender tu imagen, de no quedar como el débil. Ese segundo inicial define más tu carácter que el ataque en sí. Vivimos rodeados de opiniones, juicios y comentarios constantes. En el trabajo, en la pareja, en redes sociales, en la familia. No puedes evitar que alguien te cuestione. No puedes impedir que alguien hable con dureza, pero sí puedes decidir quién eres en ese momento. Aquí entra Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, autor de Meditaciones, un diario personal donde reflexionaba sobre cómo mantener la calma y la rectitud en medio del poder, la crítica y la presión constante. En sus escritos dejó una idea contundente. La mejor venganza es no parecerse a quien te ha ofendido. Esa frase no es poesía, es una guía práctica. A partir de ese principio, se pueden extraer 8 estrategias concretas para enfrentar el ataque sin perder la dignidad. 8 formas de entrenar tu mente para no reaccionar desde el ego herido, sino desde la claridad. 8 herramientas que convierten la crítica en información, la provocación en práctica y el conflicto en una oportunidad de fortalecimiento interior. No se trata de callar todo. No se trata de dejar que te pisoteen, se trata de algo más fino, se trata de conservar tu centro cuando alguien intenta sacarte de él. En los próximos minutos vas a descubrir esas 8 estrategias, no para ganar discusiones, sino para ganar dominio sobre ti mismo. Truco 1. Divide la situación en 2. Separa el hecho de la historia que inventa tu mente. Marco Aurelio tenía una claridad brutal para estos momentos. Lo que te revuelve por dentro casi nunca es el hecho. Es el juicio que tú pones encima del hecho. El golpe real no siempre viene de fuera. Muchas veces viene de lo que tu mente interpreta en segundos, sin pedirte permiso. Imagina esto. Alguien te critica. El hecho es simple. Una persona dijo una frase. Salió un sonido de una boca. Entró por tu oído. Eso es todo. Pero tu mente, si no la detienes, construye una película completa en medio segundo. Me están humillando, no me respetan, todos van a pensar que soy incompetente, ya perdí mi lugar. Eso no es el hecho. Eso es una historia. Y aquí está el truco. Cuando te ataquen, no discutas primero con la persona, discute primero con tu propia interpretación. Porque si no separas esas 2 cosas, vas a reaccionar como si la película fuera real, y entonces te defiendes con desesperación, con orgullo herido, con ansiedad. Y ahí es cuando pierdes el control. En ese instante, en el segundo exacto en que sientes el calor subiendo, te dices por dentro una frase corta, casi como un interruptor. Esto es solo una frase, esto es solo un sonido. Todavía no tengo que concluir nada. Esa pausa no es pasividad, es poder. Vamos a ponerlo en una escena cotidiana, de las que pasan de verdad. Estás en una reunión. Tu jefe te mira y suelta. Delante de otros, tu trabajo aquí es débil. Tu cuerpo quiere reaccionar. Tu garganta quiere defenderse. He hecho lo mejor que pude. No entiendes el contexto. No es justo. Respira. Detente. Corta la situación en 2. Primero, el hecho. Mi jefe dijo la palabra débil sobre mi trabajo. Solo eso. Luego el juicio que aparece como un veneno rápido. Soy inútil. Me van a despedir. Mis compañeros me están juzgando. Quedé como un fracaso. Eso es lo que te rompe, no la frase en sí. Si tú quitas el juicio, el peso se reduce a la mitad de inmediato, porque ahora ya no estás peleando por tu valor como persona. Estás observando un dato, un comentario, una evaluación. Puede ser injusta o puede tener algo real, pero todavía no lo sabes. Lo importante es que tú no te conviertes en ese comentario. Este truco funciona porque tu mente es dramática cuando se siente amenazada. La mente no quiere precisión, quiere supervivencia. Entonces exagera, generaliza, se va al peor escenario.
Y si tú sigues esa ruta, reaccionas como si estuvieras en peligro. Por eso empiezas a hablar de más, a justificarte, a levantar la voz o a defenderte con ironía. Y después, cuando todo pasa, te quedas con esa sensación horrible de «no fui yo». Así que lo que haces es volver al terreno firme. Hechos, no historias. Si quieres una imagen, piensa que el hecho es una piedra pequeña. El juicio es una mochila llena de ladrillos que tú mismo te pones encima. La piedra no te destruye, la mochila sí. Otro ejemplo simple. Estás con amigos y alguien te suelta una broma pesada. Claro, tú siempre lo haces mal. Y tú sientes esa punzada, la mente corre. Me están despreciando, se ríen de mí, no pertenezco, detente, hecho. Una frase fue dicha, nada más. Es una broma, es una agresión, es una torpeza, todavía no lo concluyas. Porque tu conclusión es lo que decide tu reacción. Cuando practicas esto, empieza a pasar algo raro, algo muy liberador. Empiezas a sentir el inicio del enojo como una señal, no como una orden. Antes era automático, ahora lo ves venir. Y cuando lo ves venir, ya tienes espacio para elegir. En la vida diaria, la prueba es muy clara. Cuando te ves hirviendo por dentro, casi siempre es porque ya te contaste una historia. Una historia donde tú eres el atacado, el humillado, el que pierde. Cuando te ves más sereno, casi siempre es porque estás mirando el hecho sin adornos. Esta persona dijo esto. Punto. Y ojo, separar el hecho del juicio no significa tragarte todo. No significa aceptar abuso. Significa algo más inteligente. Significa que no entregas tu mente en el primer segundo. Significa que primero te recuperas por dentro y después decides qué haces por fuera. Marco Aurelio no era ingenuo. Él vivía rodeado de presión, críticas, traiciones, gente que hablaba. Y aún así, su disciplina era esta: no dejar que el mundo exterior escriba el guión de su interior. Por eso este truco es tan poderoso hoy, sobre todo para alguien joven que vive expuesto a comentarios, comparaciones, redes sociales, opiniones rápidas, jefes exigentes, familias que juzgan, parejas que interpretan mal. El truco no es responder mejor. El truco es pensar mejor antes de responder. No para parecer superior, para no perderci. Cuando te ataquen, recuerda esto. El hecho es lo que pasó. El juicio es lo que te cuentas. Tú no puedes impedir que el hecho exista, pero sí puedes impedir que tu mente lo convierta en una sentencia sobre tu valor. Y en ese momento, sin levantar la voz, sin demostrar nada, sin explicar de más, ya ganaste lo más importante, te quedaste contigo. Truco 2. Retrasa la reacción. Gana en los primeros 5 segundos. No necesitas responder de inmediato. Ese impulso de contestar ya, de corregir, de explicar, de demostrar que no te afecta, parece natural, pero casi siempre viene de una sola cosa: el miedo a quedar mal. Y cuando respondes desde ese miedo, la emoción toma el volante. En cambio, los primeros 5 segundos son tu zona de poder. No para armar una frase perfecta, para impedir que la emoción conduzca por ti. Esos 5 segundos son un filtro. Si los pierdes, entras en modo automático. Te defiendes, elevas la voz, ironizas, atacas o te justificas demasiado. Y aunque ganes el intercambio, por dentro te queda esa sensación de haber reaccionado desde una versión pequeña de ti. Pero si ganas esos 5 segundos, recuperas tu centro. Y desde ahí, cualquier respuesta que elijas va a ser más limpia. ¿Cómo se hace en la práctica, sin que se vea raro, sin parecer un robot, sin crear tensión extra? Con una cosa muy simple: respiración y ritmo. Cuando alguien te ataca, tú haces una inhalación profunda, sostienes el ritmo lento y tu primera frase no es una defensa, es una frase de calma. Puedes decir algo como: quiero entenderte bien, ¿qué quieres decir exactamente? O entiendo, dame unos segundos. No estás huyendo, no estás cediendo. Estás tomando el control del tiempo. Y el que controla el tiempo, controla la escena.
Porque la mayoría de los ataques no buscan información, buscan reacción, buscan verte alterado, buscan que te apresures, que pierdas compostura, que te justifiques, que te pongas emocional. Entonces, cuando tú no les das esa reacción rápida, el ataque pierde fuerza, se queda sin gasolina. Vamos al ejemplo real, el que duele porque es público. Alguien te lanza una burla delante de otros. Otra vez haciéndolo a tu manera. Y se ríen, o al menos esa es la sensación. Tu mente quiere responder con algo rápido, un golpe de vuelta, algo que te defienda y de paso lo humille. Pero aquí es donde aplicas el truco. Primero, miras de frente, sin desafiar, sin bajar la vista, solo presencia. Luego respiras. Una respiración profunda, como si estuvieras bajando el volumen interno. Y entonces preguntas, con un tono neutral, ¿qué es lo que te molesta en concreto? Esa frase es oro porque cambia el terreno. Ya no estás en la pelea, estás en claridad. En ese momento pasan dos cosas. Por fuera, el ambiente se enfría. Por dentro, tú te demuestras que no eres esclavo del impulso. Y esa es la victoria real. No es humillar al otro, es no ser arrastrado al papel que te están intentando asignar. Hay una trampa común aquí. Mucha gente cree que retrasar la respuesta es quedarse callado por miedo. No, eso es otra cosa. Retrasar es elegir el momento. Es un silencio con dirección. Es como decirte a ti mismo, no voy a reaccionar, voy a responder. Y esa diferencia cambia tu vida. Piensa en lo que suele pasar cuando alguien te presiona. Entra un calor en el pecho, la mandíbula se tensa, las palabras se quieren escapar. Si hablas ahí, hablas desde el cuerpo, no desde la mente. Por eso esos 5 segundos importan tanto. Son el espacio mínimo para volver a ti. Y no es solo para ataques grandes, sirve para lo cotidiano. Un comentario hiriente de tu pareja, una crítica de tu padre, un mensaje pasivo-agresivo en un grupo, un cliente que te escribe con superioridad. En todos esos casos, la urgencia es tu enemigo, la calma es tu aliada. La técnica es sencilla, pero requiere entrenamiento. Al principio quizás te saldrá torpe, quizás te quedas demasiado callado, quizás la gente nota tu pausa. No importa, la pausa es parte del poder. Es la señal de que tú decides. En un mundo donde todos reaccionan, el que pausa se vuelve raro y lo raro llama respeto. Y si quieres una frase que funcione casi siempre, usa esta estructura. Para responderte bien, necesito entender esto. Luego preguntas, ¿te refieres a qué exactamente? ¿Cuál es el punto concreto? ¿Qué parte te incomoda? La pregunta obliga a la otra persona a salir de la emoción y entrar en contenido. Y si no tienen contenido, se revela rápido. Si sí lo tienen, tú ganas información en vez de ganar una pelea. Ese es el centro de este truco. Recuperar la conducción. No es para ganar a la otra persona, es para no ser conducido por su provocación. Porque cuando te atacan, te ofrecen un papel, el papel del impulsivo, del defensivo, del herido, del que se explica. Y si tú lo aceptas, en el primer segundo, ya perdiste tu libertad. En cambio, si te das 5 segundos, vuelves a ser tú, y desde ahí puedes decidir. Puedes aclarar, puedes poner límites, puedes decir que no, puedes pedir respeto, o puedes retirarte. Pero todo eso lo haces desde dignidad, no desde reacción. Ganar los primeros 5 segundos es ganar lo más importante, tu control interno. Y cuando tú tienes ese control, nadie puede convertirte en personaje de su drama. Truco 3. Cambia el ángulo. Antes de que sea un problema tuyo, míralo como un problema de ellos. Aquí hay una verdad incómoda. La mayoría de los ataques no hablan tanto de ti como hablan de la persona que ataca. Y cuando entiendes eso de verdad, no como frase bonita, sino como comprensión interna, el golpe pierde profundidad. Porque ya no lo sientes como una sentencia sobre tu valor. Lo ves como un síntoma del otro. Marco Aurelio observaba a las personas con realismo, sin romantizarlas y sin demonizarlas.
Sabía que muchos se equivocan no porque sean malos, sino porque están dominados por miedo, por ego, por inseguridad o por hábitos de control. Y tú no necesitas odiar a alguien para protegerte de su manera de actuar, solo necesitas entender qué hay detrás. La clave de este truco es esta. Cuando alguien te habla con dureza, cuando te humilla, cuando te pincha justo donde te duele, tu mente suele hacer algo automático. Se lo toma como algo personal y total. Me están atacando a mí. Esto dice quién soy. Esto demuestra que no valgo. Pero tú puedes interrumpir ese automatismo con 3 preguntas internas, rápidas, casi silenciosas. ¿Qué está intentando demostrar? ¿Qué está intentando proteger? ¿Qué le está faltando? No se trata de inventar excusas para el otro. Se trata de ver el mecanismo. Porque si tú ves el mecanismo, ya no estás hipnotizado por la forma. Por ejemplo, un compañero te critica delante del equipo. No te lo dice en privado, lo suelta en público. Siempre te equivocas en lo básico. Y tú sientes la vergüenza subir como fuego. En ese instante, tu yo herido quiere defenderse o atacar de vuelta. Pero aplicas el cambio de ángulo. ¿Qué quiere demostrar? Quizás quiere quedar como el competente. ¿Qué protege? Quizás su lugar, su imagen, su autoridad. ¿Qué le falta? Quizás seguridad, quizás reconocimiento, quizás calma. Y de repente el ataque se reubica. No desaparece, pero ya no te atraviesa igual, porque ahora entiendes que esa frase no salió de una evaluación pura sobre ti, salió de una necesidad interna del otro. Y cuando un ataque nace de una necesidad interna del otro, tú no tienes por qué convertirlo en tu identidad. Esto es muy importante, porque hay una diferencia enorme entre escuchar una crítica y tragarse una etiqueta. La crítica puede ser un dato. La etiqueta es una cárcel, y la mayoría de los ataques vienen en forma de etiqueta, porque la etiqueta duele más y provoca reacción más rápido. Cuando tú cambias el ángulo, haces algo psicológico muy fuerte. Dejas de ser el centro del ataque. El centro pasa a ser el estado mental de la persona que está atacando, y ahí recuperas espacio. En vez de, me están hundiendo, piensas, esta persona está inquieta. En vez de, me quieren destruir, piensas, esta persona está buscando control. En vez de no valgo, piensas, esto no es una medida confiable de mi valor. Y ojo, esto no es justificar insultos ni permitir abuso. No es volverte ingenuo, es volverte libre. Porque si tú reaccionas como si todo fuera sobre ti, quedas atrapado en su juego. Pero si tú lo ves como un reflejo de su conflicto, tú ya no estás obligado a jugar. Hay gente que ataca por envidia, porque ver que alguien avanza les despierta una incomodidad interna. Hay gente que ataca por miedo, porque sienten que pueden ser reemplazados. Hay gente que ataca por hábito, porque crecieron comunicándose así, con dureza. Hay gente que ataca porque no sabe pedir, entonces exige. Y hay gente que ataca porque necesita sentir superioridad, aunque sea por un minuto. Si tú no haces este truco, cada una de esas personas puede convertir tu día en un caos. Pero si lo haces, te vuelves difícil de manipular, porque ya no eres una puerta abierta al drama ajeno. Volvamos al ejemplo del compañero. Cuando ya ves el mecanismo, tu cuerpo se relaja un poco, y desde esa calma tú puedes responder mejor. Puedes preguntar con neutralidad. ¿Qué parte concreta te preocupa? Puedes reconocer un punto si existe, o puedes marcar un límite después. Pero lo haces desde control, no desde herida. Este truco te vuelve más suave por dentro, pero no más débil. Y esa es la parte que muchos confunden. Ser suave no es rendirse. Ser suave es no romperte. Ser suave es no responder con veneno solo porque te lo lanzaron. Ser suave es conservar tu claridad, porque la dureza reactiva es frágil, se quiebra con facilidad. Necesita ganar cada conversación para sentirse segura. En cambio, la suavidad firme no necesita demostrar nada, solo necesita mantenerse en pie. Y cuando tú entiendes al atacante, no lo conviertes en monstruo, pero tampoco lo conviertes en juez. Lo bajas del trono.
Lo ves como un ser humano en conflicto, hablando desde su mezcla de miedo y deseo. Y en ese instante, el ataque ya no tiene el mismo poder de clavarse en tu pecho. Lo que antes te dejaba pensando todo el día, ahora se vuelve algo que pasa y se va. Porque ya no lo llevas como una marca, lo ves como un síntoma. Ese es el cambio. El ataque deja de ser una sentencia sobre ti y se convierte en una señal sobre ellos. Y con eso, tú te mantienes entero, móvil, flexible, pero firme. Flexible para no quebrarte, firme para no dejarte aplastar. Truco 4. Busca la parte de verdad. Convierte el ataque en datos. Aquí entramos en una zona incómoda pero poderosa. Porque es más fácil decir, el problema es del otro, que preguntarte si hay algo que puedas mejorar. Pero Marco Aurelio tenía una cualidad que lo hacía fuerte de verdad. Estaba dispuesto a corregirse si veía que algo era cierto. No por humillación, por disciplina interior. Cuando alguien te ataca, tu primera reacción suele ser cerrarte, defenderte, proteger tu imagen. Pero este truco hace lo contrario. Abre una pequeña puerta, solo una rendija, y formula una pregunta muy concreta. En lo que me están diciendo, hay aunque sea una parte mínima que sea cierta. No todo. No la etiqueta completa, solo una fracción. Esto cambia el juego por completo, porque ya no estás reaccionando desde orgullo herido. Estás investigando información. Y cuando investigas, dejas de sentirte atacado y empiezas a sentirte en control. Imagina que alguien te dice, siempre entregas tarde. La palabra siempre es exagerada. Tu mente quiere desmontarla pieza por pieza. Eso no es verdad. Estás generalizando. No ves todo lo que hago, pero respira. Separa la exageración del posible dato. Te preguntas con honestidad, ¿he entregado tarde alguna vez, aunque haya sido una sola vez, aunque haya sido con una explicación válida? Si la respuesta es no, entonces lo sueltas con calma. Pero si la respuesta es sí, aunque sea pequeña, ya tienes algo útil. Y aquí viene lo importante. No te disculpas por existir, no te humillas, no aceptas la narrativa completa, solo reconoces el dato. Eso te da una posición fuerte. Puedes responder algo así: te escucho. Si hay algo que no estoy haciendo bien, lo revisaré. Es una frase simple, firme. No estás admitiendo culpa total. Estás mostrando apertura a mejorar. Eso desarma más que cualquier defensa agresiva. Porque cuando alguien ataca, muchas veces espera una de dos cosas: o que te pongas a la defensiva o que te derrumbes. Cuando tú respondes con serenidad y disposición a revisar, sales del guión. Y en ese momento, la conversación puede volverse más objetiva. Este truco también te protege de algo muy peligroso: el autoengaño. Si siempre crees que todos están equivocados y tú nunca tienes nada que ajustar, te estancas. Pero si cada ataque se convierte en una fuente potencial de datos, incluso cuando viene mal expresado, tú creces. No significa que todo lo que te digan sea válido. Hay críticas injustas, impulsivas, malintencionadas, pero incluso en esas, a veces hay un punto diminuto que puedes aprovechar. Y si no lo hay, lo sueltas sin drama, porque ya lo examinaste. Volvamos al ejemplo del trabajo. Siempre entregas tarde. Tú revisas mentalmente. Hubo una vez que sí me retrasé. Hubo otra donde avisé con poco margen. Ahí está el dato. Entonces tu respuesta interna cambia. Ya no es, me están atacando. Es, hay un patrón que puedo mejorar. Y eso te devuelve poder. La diferencia es enorme. En un caso estás luchando por tu dignidad. En el otro estás afinando tu conducta. Y afinar tu conducta es algo que depende de ti. Eso es territorio firme. Cuando conviertes el ataque en datos, la emoción baja porque la emoción necesita una historia, pero los datos son fríos, son específicos, son medibles, y lo específico no hiere tanto como lo difuso. En lugar de pensar, soy irresponsable, piensas, en esta entrega concreta fallé en el tiempo. Eso ya no es identidad, es comportamiento.
y el comportamiento se ajusta. Este enfoque también cambia tu lenguaje. Dejas de usar palabras absolutas por dentro. No dices, soy un desastre. Dices, en esto puedo mejorar. Y esa diferencia psicológica es gigante. Marco Aurelio no buscaba tener razón todo el tiempo. Buscaba ser mejor cada día. Esa mentalidad es la que transforma un ataque en entrenamiento. No porque disfrutes que te critiquen, sino porque decides extraer valor incluso de lo incómodo. Y hay algo más. Cuando tú reconoces con serenidad una parte cierta, le quitas combustible a la confrontación. La otra persona ya no puede seguir atacando con la misma fuerza, porque no estás negando todo ni reaccionando con orgullo. Estás siendo adulto, y eso impone respeto. Lo esencial aquí es esto. No estás pidiendo perdón por haber sido atacado, no estás aceptando que te definan, estás recogiendo información útil, nada más. Y cuando tu mente se entrena a hacer esto, dejas de vivir cada crítica como una herida personal. Empiezas a vivirlas como ajustes de trayectoria. Algunas no sirven y se descartan, otras sí, y te ayudan a crecer. En ese momento, ya no estás gestionando orgullo, estás gestionando mejora, y cuando gestionas mejora, la emoción deja de dominarte, porque ya no estás protegiendo tu ego, estás afinando tu carácter. Truco 5. Prohíbete explicar de más, porque explicar de más es pedir permiso para existir. Aquí es donde mucha gente se rompe sin darse cuenta. No se rompen por el ataque, se rompen por la necesidad desesperada de justificarse. Después de una crítica, empiezan a hablar sin parar. Enumeran todo lo que hicieron bien. Repasan el contexto. Buscan pruebas. Intentan que el otro entienda cada detalle. Y cuanto más hablan, más pierden fuerza. ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo están pidiendo validación. Están diciendo sin decirlo, por favor, reconoce que no soy lo que acabas de decir. Y en ese momento entregan el poder. Le dan a la otra persona el rol de juez. Le están diciendo que su opinión define su valor. Marco Aurelio no funcionaba así. No necesitaba convencer a todo el mundo de su rectitud. Si había algo que corregir, lo corregía. Si no lo había, mantenía la calma. No convertía cada crítica en un juicio sobre su existencia. La explicación excesiva nace del miedo a ser malinterpretado. Pero aquí hay algo duro que aceptar. No puedes controlar completamente cómo te interpretan. Y si intentas hacerlo hablando más y más, terminas agotado y dependiente. Por eso este truco es un límite interno. Te impones una regla clara. Cuando alguien te ataque, respondes solo al punto central, en pocas frases, sin historia larga, sin dramatizar, sin rogar comprensión. Imagínate esta escena. Tu pareja te dice, siempre eres indiferente. La palabra siempre te golpea. Tu mente corre a listar todo lo que sí haces. Recuerdas regalos, llamadas, esfuerzos, sacrificios. Te dan ganas de soltar un discurso completo para demostrar que esa frase es injusta. Pero si entras ahí, la conversación se convierte en una batalla de versiones. Tú hablas. La otra persona responde con más ejemplos, tú contraatacas con otros recuerdos y al final nadie escucha. Solo compiten por tener razón. En lugar de eso, aplicas el truco, respiras, no te lanzas a defender tu identidad y dices algo como, te escucho, dime una situación concreta donde sentiste eso para poder revisarlo. Esa frase cambia el eje. Ya no estás defendiendo tu carácter, estás buscando claridad. No estás diciendo, no es verdad. Tampoco estás diciendo, tienes razón en todo, estás pidiendo precisión. Eso es fuerza, porque cuando tú reduces la conversación a hechos concretos, dejas de hablar desde el ego herido, y cuando hablas desde claridad, no necesitas 20 frases, necesitas 1 o 2 bien colocadas. Hay algo más profundo aquí. Cuando explicas demasiado, muchas veces estás intentando demostrar que mereces ser aceptado, como si tu valor dependiera de que el otro cambie su percepción. Y esa es una carga muy pesada.
porque nunca vas a poder controlar por completo la mente ajena. En cambio, cuando respondes con brevedad y foco, te afirmas sin agresión. No te justificas como si estuvieras en un tribunal. Te mantienes de pie. La clave práctica es sencilla. Responde al punto, no a la exageración. Si dicen siempre, tú no discutes la palabra siempre. Pide un ejemplo. Si dicen eres irresponsable, pregunta en qué situación concreta. Lleva la conversación del ataque global al hecho específico. Y si no hay hecho específico, el ataque se desinfla solo. Además, cuando tú no te lanzas a justificar cada parte de tu identidad, envías un mensaje silencioso. Mi valor no depende de tu aprobación inmediata. Estoy dispuesto a mejorar lo que sea necesario, pero no voy a implorar que me reconozcas. Eso genera respeto, incluso cuando el otro no lo admite en voz alta. Este truco no significa frialdad emocional, no significa ignorar lo que el otro siente, significa no perderte en la necesidad de demostrar que eres digno, porque tu dignidad no se debate frase por frase. Cuando reduces tu respuesta a lo esencial, cambias de defensa a acción. Ya no intentas limpiar tu imagen, intentas resolver lo concreto, y resolver lo concreto es mucho más productivo que defender tu orgullo. Hay algo muy liberador en esto. Dejas de sentir que cada crítica amenaza tu identidad. Empiezas a verla como algo que se puede aclarar, ajustar o descartar, y no necesitas hablar sin parar para sostener quién eres. La persona que explica en exceso suele estar buscando aprobación. La persona que responde con claridad está afirmando su posición, y esa diferencia se siente. En vez de rogar que te entiendan, pides precisión. En vez de justificar tu historia completa, te concentras en el punto actual. En vez de demostrar que eres bueno, eliges actuar mejor si hace falta. Ahí está el cambio. No pides perdón por existir. No pides permiso para ser quien eres. Solo escuchas, filtras y respondes con foco. Eso es firmeza sin agresión. Eso es seguridad sin arrogancia. Y eso, más que cualquier discurso largo, te mantiene íntegro cuando el ataque aparece. Truco 6. Responde con dignidad, no con ego. Recuerda la idea central. La mejor forma de devolver un golpe no es golpear igual. Es no convertirte en lo mismo que te está atacando. Porque en el momento en que respondes con el mismo tono, con la misma burla, con el mismo desprecio, ya no estás defendiendo tu valor. Estás reaccionando desde tu ego herido. El ego quiere ganar, quiere quedar por encima, quiere humillar de vuelta. La dignidad, en cambio, no necesita espectáculo. La dignidad se mantiene firme sin rebajarse. Cuando alguien habla con sarcasmo, tu impulso es devolver sarcasmo. Cuando alguien ataca tu persona, tu mente busca un defecto suyo para lanzarlo de regreso. Es casi automático, pero ahí es donde eliges. No responder con ego no significa quedarte pequeño. Significa no permitir que el nivel de la conversación baje tu nivel interno. Imagina un comentario en redes sociales. ¿Qué tontería escribes? Nadie con cerebro leería esto. Es un ataque directo. Busca provocarte. Quiere que respondas con rabia. Tienes dos caminos muy claros. El primero es el más común. Responder con desprecio. Si no te gusta, no leas. Aprende a escribir antes de criticar. Puede que recibas aplausos de algunos. Puede que sientas una pequeña satisfacción momentánea, pero por dentro te habrás movido desde el orgullo herido. El segundo camino es más silencioso, pero más fuerte. Puedes responder algo como, gracias por comentar. Si ves un punto concreto que pueda mejorar, lo reviso. Esa frase no es sumisión, es altura, porque no aceptas la etiqueta, pero tampoco entras en el juego. Y existe un tercer camino, aún más poderoso en algunos casos, el silencio intencional. No el silencio por miedo, no el silencio por incapacidad de responder, el silencio elegido, el silencio que dice, no todo merece mi energía. Cuando callas desde seguridad, no estás tragando humillación, estás administrando tu atención. La dignidad es eso, administración consciente de tu energía emocional.
Responder con dignidad implica mantener coherencia con quien quieres ser, incluso cuando el otro no la mantiene. Si te atacan de forma personal, tú mantienes el foco en el tema. Si se burlan, tú mantienes el tono claro. Si exageran, tú te quedas en lo concreto. Eso desconcierta, porque la mayoría espera que reacciones. Cuando no lo haces, cuando sostienes tu compostura, el ataque pierde impacto. Pero aquí hay algo más profundo. Cuando tú eliges dignidad, te estás diciendo a ti mismo que tu identidad no depende de esa interacción. No necesitas demostrar superioridad, no necesitas ganar la escena, solo necesitas mantener tu integridad. Y eso se siente. En una discusión laboral, por ejemplo, alguien puede decir con tono hiriente: siempre complicas todo. Si respondes con ego, atacarás su manera de trabajar. Si respondes con dignidad, puedes decir: si hay algo específico que está complicando el proceso, revisémoslo. No te rebajas, no contraatacas, tampoco te sometes. Mantener tu nivel no significa ignorar faltas de respeto graves, significa no reaccionar con la misma moneda. Si después necesitas poner un límite, lo harás desde firmeza, no desde rabia. La gente confunde dignidad con debilidad porque están acostumbrados a ver fuerza como ruido, pero la fuerza más estable es silenciosa. No necesita escalar cada provocación. Cuando respondes con ego, el resultado es predecible. Más tensión, más desgaste, más conflicto. Cuando respondes con dignidad, a veces el conflicto baja. Y si no baja, al menos tú no te contaminas. Hay algo muy claro aquí. No se trata de ser mejor persona para que el otro cambie. Se trata de no traicionarte a ti mismo en el proceso. Porque el verdadero costo no es lo que el otro diga. Es convertirte en alguien que no quiere ser solo por reaccionar. Así que cuando te enfrentes a un ataque, pregúntate antes de hablar: ¿esto que voy a decir sale de mi dignidad o de mi ego herido? Si sale del ego, probablemente te dará un alivio corto y una consecuencia larga. Si sale de la dignidad, puede que no brille tanto, pero te dejará en paz contigo. Y eso es lo que realmente importa. No permitir que otro te arrastre a su nivel emocional, no convertirte en espejo de su agresión, no perder tu forma por defender tu forma. No estás tragando nada, estás eligiendo tu altura. Y cuando eliges tu altura, nadie puede bajarte sin tu permiso. Truco 7. Pon límites con calma, no con guerra. Hay una confusión muy común: creer que mantener serenidad significa aguantar todo. No es así. La actitud estoica no es tolerar abusos en silencio. Es tener claridad sobre lo que aceptas y lo que no, y expresarlo sin perder el control. Poner un límite no es gritar más fuerte, no es ganar la discusión, es marcar una línea interna y comunicarla con firmeza. Cuando lo haces desde rabia, el límite suena a ataque. Cuando lo haces desde calma, el límite suena a autoridad. Imagina que alguien cruza la línea en una conversación de trabajo. No habla del proyecto, habla de ti con desprecio. En ese momento tienes dos caminos. O entras en combate, elevas la voz, señalas sus defectos, o aplicas el truco. Respiras. No porque seas débil, sino porque decides no reaccionar desde el impulso. Y dices algo como: podemos hablar del trabajo sin problema, pero no acepto comentarios personales. La frase es corta, clara, sin insultos, sin ironía, sin explicación larga, y después te detienes. Ese detalle es clave. No añades un discurso, no justificas por qué mereces respeto, no entras en debate sobre si fue o no ofensivo. Lo dices una vez, con tono firme, y te mantienes en silencio. El silencio después del límite es parte del límite. Porque cuando explicas demasiado, el otro interpreta que todavía estás negociando tu dignidad. Cuando repites 10 veces lo mismo, pareces inseguro. Pero cuando lo dices una vez y te mantienes, la energía cambia. En un grupo de chat, por ejemplo, alguien te escribe algo agresivo. No es crítica constructiva, es ataque personal. Podrías responder con sarcasmo, podrías exponerlo delante de todos.
Podrías iniciar una discusión interminable, pero eliges claridad. Escribes. Si hay algo concreto que mejorar, dilo con precisión. No voy a responder a ataques personales. Punto. No agregas más. No te defiendes. No entras en provocaciones posteriores. Has marcado la línea. Eso es profundamente estoico, porque no te estás dejando arrastrar por la emoción, pero tampoco te estás callando por miedo. Estás protegiendo tu dignidad sin convertir la escena en un campo de batalla. Hay algo muy importante aquí. Un límite calmado tiene más peso que un límite gritado. El grito puede impresionar en el momento, pero suele generar más fricción. La calma firme, en cambio, obliga al otro a decidir si quiere seguir cruzando la línea de forma evidente. Y si la cruza, tú ya sabes qué hacer. Reducir interacción, cambiar el canal, escalar por vías formales si es necesario. Pero todo eso lo haces desde control, no desde explosión. Poner límites con guerra alimenta el conflicto. Poner límites con calma lo encuadra. Además, cuando tú estableces límites así, te estás entrenando por dentro. Te demuestras que no necesitas reaccionar con violencia para defenderte, que tu presencia basta. La gente suele probar hasta dónde puede llegar contigo. No siempre por maldad, a veces por hábito, a veces porque no están acostumbrados a que alguien se mantenga sereno y firme a la vez. Cuando ven que no entras en el juego y que tampoco retrocedes, el mensaje queda claro. No todo el mundo lo aceptará. Eso es real. Pero tú no pones límites para agradar. Los pones para proteger tu integridad. Y hay una diferencia muy grande entre atacar y limitar. Atacar es intentar dañar. Limitar es intentar ordenar. Cuando tú limitas con calma, estás ordenando la interacción. El estoicismo no es aguantar en silencio hasta explotar un día. Es intervenir a tiempo, con palabras precisas, sin drama. Así que cuando alguien cruce la línea, recuerda esto. No necesitas levantar la voz para ser firme. No necesitas humillar para ser respetado. Solo necesitas claridad, brevedad y coherencia. Dices tu límite. Te mantienes. Y sigues adelante. Eso es fuerza sin violencia. Eso es respeto sin agresión, y eso te permite defender tu dignidad sin perder la paz interior. Truco 8. Convierte el ataque en entrenamiento. Haz del obstáculo el camino. Hay una idea muy poderosa en la mentalidad de Marco Aurelio. Lo que bloquea tu avance puede convertirse en el propio camino si decides usarlo para fortalecerte. El obstáculo no desaparece, se transforma en práctica. Cuando alguien te ataca, lo más fácil es quedarte con la herida, repetir la escena en tu cabeza, pensar lo que deberías haber dicho, sentir rabia tardía o culpa por haber reaccionado mal. Pero este último truco cambia el enfoque por completo. En lugar de vivir cada ataque como un fracaso o como una injusticia personal, lo conviertes en sesión de entrenamiento, no para volverte frío, para volverte más sólido. La aplicación es simple, pero requiere honestidad. Después de cada situación donde te sentiste atacado, haces un pequeño resumen interno de 3 preguntas. ¿Cómo reaccioné? ¿Perdí la calma o me mantuve firme? ¿Qué haré diferente la próxima vez? Nada más. No drama, no castigo, no autocrítica cruel. Imagina que en una reunión alguien te provoca y tú reaccionas, levantas la voz, interrumpes, dices algo con tono defensivo. En el momento sientes que te defendiste, pero más tarde, ya en casa, la escena vuelve a tu mente. Aquí es donde muchos se atacan a sí mismos. Soy impulsivo, nunca cambio, siempre hago lo mismo. Esa autocrítica exagerada no te fortalece, te debilita. En lugar de eso, aplicas el entrenamiento. Primera pregunta: ¿cómo reaccioné? Respuesta objetiva: hablé rápido, me alteré, interrumpí. Segunda pregunta: ¿perdí la calma? Sí, en el segundo comentario ya estaba tenso. Tercera pregunta: ¿qué haré distinto? La próxima vez esperaré 5 segundos antes de responder. Pediré que concreten el punto. No explicaré de más. Eso es todo.
No necesitas sentirte perfecto hoy, necesitas mejorar un poco mañana. Este enfoque transforma tu relación con el conflicto. Ya no es algo que temes, es algo que utilizas. Cada ataque se convierte en un espejo que te muestra dónde aún reaccionas desde el impulso. Y cada vez que lo detectas, puedes ajustar. Así es como se construye la fortaleza real, no evitando situaciones incómodas, no ganando todas las discusiones, sino afinando tu carácter en medio de ellas. Cuando entiendes esto, incluso un error se vuelve útil. Si reaccionaste mal, no es el fin, es información. Si lograste mantener la calma, tampoco es casualidad, es resultado de práctica. Este truco también elimina la obsesión por hacerlo perfecto. No se trata de no sentir nada, no se trata de no equivocarte nunca, se trata de progresar. Marco Aurelio no nació con serenidad automática, se entrenaba mentalmente cada día, observaba sus reacciones, ajustaba su conducta, no se castigaba, se corregía, y eso es lo que tú puedes hacer. Cada ataque es una oportunidad para medir tu nivel actual, no para juzgarte, sino para entrenarte. Como en el gimnasio, el peso no está ahí para humillarte, está ahí para fortalecer el músculo. El ataque no está ahí para destruir tu carácter, puede ser el peso que lo desarrolla. Con el tiempo, empiezas a notar algo. Lo que antes te desestabilizaba durante horas, ahora solo te mueve unos minutos. Lo que antes te hacía explotar, ahora solo te incomoda. Y lo que antes te hería profundamente, ahora se convierte en un dato más. Eso no es indiferencia, es madurez, porque ya no vives reaccionando a cada estímulo externo. Vives entrenando tu respuesta. Y hay algo muy liberador en esta mentalidad. Si cada obstáculo es práctica, entonces nada es completamente inútil. Incluso el momento incómodo aporta algo. La clave final es esta. No necesitas transformarte de golpe. No necesitas convertirte en una persona imperturbable de un día para otro. Solo necesitas mejorar un poco cada vez. Un segundo más de pausa. Una frase más clara. Un límite mejor colocado, una reacción menos impulsiva. Eso ya es progreso. Y cuando adoptas este enfoque, los ataques dejan de ser amenazas constantes. Se vuelven parte del proceso, parte del entrenamiento, parte del camino. No porque te gusten, sino porque sabes usarlos. Así avanzas, no perfecto, pero más consciente, no invulnerable, pero más fuerte. Y cada vez un poco más dueño de ti mismo.